Buenos días a todas y a todos de nuevo, tras la jornada de esta mañana en la que hemos tenido tres intervenciones, a mi entender y parecer, maestras y con tres perspectivas muy diferentes, ¿no? Desde el punto de vista práctico del periodismo especializado en temas europeos, desde el punto de vista, me atrevería a decir, de la pasión sobre el tema de la ciudadanía europea y la gobernanza, y desde el punto de vista académico, histórico, centrado en la imagen, pero con esa narrativa que nos hace ver la historia de otra manera. Hemos dejado muchas cuestiones pendientes a lo largo de la mañana por temas de tiempo, principalmente. Habíamos titulado este bloque un debate sobre comunicar Europa. Hemos hablado de comunicar Europa ya esta mañana desde diferentes perspectivas y como el tiempo nos ha comido un poco, tampoco creo que debamos abrir un debate nuevo. Han quedado muchas preguntas en el aire, entonces yo lo que voy a hacer es dar voz a esos temas que han quedado pendientes, porque ha sido con todos los intervinientes con los que han quedado preguntas pendientes. Con lo cual, como ya tengo por ahí pendientes algunas intervenciones, voy a empezar dando la palabra a Alejandro, porque si no, no me va a volver a hablar, que me ha pedido la voz varias veces, y luego seguimos por aquí. Venga, Alejandro, detrás de ti tienes el micro. Bueno, me parece que voy a tirar dos piedras en el estanque, pero Una sola cosa, vamos a intentar ser breves, porque vamos a tener 30 minutos para este debate, breves en las preguntas y lo más breve posible también en las respuestas. A mí me gustaría que Mario continuara, porque creo que ha quedado pendiente una distinción que me parece fundamental, y es que a veces se confunde el populismo con la demagogia. Yo creo que, en contra de lo que ha dicho uno de los intervinientes, claro que hay gente en la izquierda que es demagoga, y en la derecha, muchas más de las que serían necesarias. Pero la demagogia no es el populismo es una teoría política. El populismo es una teoría en la que, negando la existencia de conflictos sociales, por ejemplo, en la sociedad, afirma que todos los males de la sociedad se producen porque hay una élite bancaria, política, pero que el pueblo es bueno y que bastaría simplemente eliminar la élite para que se solucionaran los problemas sociales. Entonces, en ese sentido, yo me gustaría que continuáramos, porque esta es una confusión y convendría distinguirlo. Y en ese sentido, yo creo que es difícil que pueda existir un populismo de izquierdas, igual que creo que es difícil que pueda, igual que creo que es muy fácil que pueda haber un populismo nacionalista. Y en cambio, niego la mayor. Yo no creo que haya ninguno de izquierdas que pueda afirmar el populismo, olvidando lo que es una tradición. A mí todavía se me acuerda de cuando yo era marxista, de que hay clases sociales, de que hay conflictos sociales, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Alejandro. Tú también lo eras, Joaquín, lo has olvidado. Detrás de ti tenemos otra intervención. Vamos a cogerlas de tres en tres y, según os vayáis sintiendo aludidos, vais respondiendo a las preguntas. Hola, soy Jacob Clavel y bueno, voy a enlazar lo que dijo Mario, que quería hacerle una pregunta y me quedé en el tintero hacerla, con lo que ha dicho ahora mismo Alejandro y con el colega que tengo a la derecha, a mi derecha, que no a la derecha, que respecto a los medios de comunicación, es cierto que ahora los medios de comunicación tienden a influir mucho en el poder, ¿no? En el flujo de poder, y cómo tiende desde arriba hacia abajo, es cierto. Si antes la prensa era un medio que era la voz del pueblo, ahora parece que es la prensa la que le da o condiciona la mentalidad del pueblo. Eso es cierto. Los más medias, ha hablado de los más medias, como son influidos por las redes sociales. Por las redes sociales acaban influyendo en los más medias, y eso es percibido, lo huele la clase política y de determinados movimientos políticos que utilizan la demagogia, que a la vez es la enemiga natural de la educación, que es lo que no se ha dicho, la educación. La educación es la base de que podamos combatir esas fake news, esa demagogia y esa instrumentalización del populismo que se hace por medio de algunos partidos políticos. Eso es cierto y es esencial. Así que, para ser breve, me gustaría que en la respuesta que me vayas a dar, quiero que me hables de la educación como crisis, como la crisis de la educación respecto a los medios de comunicación, y que precisamente es esa el problema en cuestión. Muchas gracias. Bien, ¿alguna otra cuestión por aquí? Los demás también podéis preguntar,
Siempre hablamos lo mismo. Buenas tardes, soy Andrés y yo también voy a enlazar con lo que han dicho los compañeros y lo que puso antes Mario. Y yo el problema con lo que veo con los populismos es como la Unión Europea lleva paralizada, un poquito como atascada los últimos 20 años y los populismos lo que vienen precisamente a traer al debate muchos problemas enquistados o nuevos que los partidos políticos de siempre no saben tratar o no saben solucionar, en parte también por corrección política o por lo que sea. Yo digo, no hay que caer en la demonización, porque yo creo que tienen razón en la crítica. El problema es que muchas veces la solución que proponen a los problemas son peores que la enfermedad. Es lo que me pasa a mí, por ejemplo, como cuando veo el comunismo y me leo el manifiesto comunista. Digo, el diagnóstico es certero y es aplicable a la actualidad. El problema es que te vas al remedio y dices que es peor que la enfermedad. Y a ver, que sigo por aquí. Exageración. Y yo lo que veo con los retos actuales, por ejemplo, que no hay que tomárselo, que demonizarlos o tomárselo como un enemigo, sino como algo a superar, como un reto, como algo que nos ayuda. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con lo del Brexit. Yo me alegro. Para mí lo de Brexit es, como dije antes, como lo del hijo pródigo, el hijo aventajado del hijo mayor, que ve que ya no puede sacar, que ya no le aporta nada a la Unión Europea y quiere ir a la ciudad a probar suerte. Pues yo lo dejaría que vaya a la ciudad a probar suerte, que se pegue el leñazo y después vuelva y los demás toman nota. O Trump, a mí, por Estados Unidos o Latinoamérica no me alegra, pero por Europa como europeísta, yo me alegro de que haya salido elegido Trump. Es gasolina para la Unión Europea. Se está planteando ahora ya por fin lo del ejército europeo. Es como... Y Trump se le demoniza igualmente, pero Trump es un cínico, pero no es tonto. Trump lo que está viendo, que dice con lo del liberalismo, es un juego que ellos crearon las normas y les iba bien. Y lo que está viendo que con su juego y sus reglas le está comiendo la tarta a China. ¿Qué es lo que hace? Pues ahora que tengo todavía el poder, le pego una patada al tablero en mitad de la partida y cambio las reglas del juego. Se da cuenta que ahora mismo Rusia ya no es una amenaza y la Unión Europea es el factor competitivo que sí que le está restando, como que en lo comercial, que es lo importante. La Unión Europea es una amenaza mucho mayor que Rusia. Rusia ahora mismo para Trump, aunque estén más en desacuerdo en lo político, en lo comercial no es ningún rival. Muchas gracias. ¿Reacciones por parte de la mesa antes de pasar a las siguientes intervenciones? Sí. Pues venga, coge el micro. Bueno, yo en relación al tema del populismo, para mí, en general, el populismo, tal y como lo estamos viendo, como lo estamos viviendo, cómo está haciendo daño en general a la Unión Europea, a España, me parece que es más, o sea, que todo es lo mismo, ¿no? Que lo que es populismo podemos identificar como populismo, sobre todo a nivel europeo, lo que hace es fracturar la sociedad, lo que hace es romper el gran proyecto que es la Unión Europea, y que realmente solo lo podemos combatir pues con más democracia representativa, con más creer en la democracia representativa, haciendo, por supuesto, que los ciudadanos recuperen la credibilidad en la política mediante la combinación, la sincronización, la conjugación de lo que es la política, la suma de esas políticas concretas que hacen gran política, esa sinergia, y mediante las realidades concretas junto con los sueños. En cuanto al tema de medios de comunicación y poder, ya he comentado antes que efectivamente los medios de comunicación son un intermediario importantísimo junto con los líderes y los políticos nacionales para transmitir en clave europea, para transmitir en versión europea. Sin ellos realmente la Unión Europea real, la Unión Europea que trabaja, la Unión Europea como gran proyecto y proceso político, no llega, no conecta, no engancha a los ciudadanos. El Brexit, completamente de acuerdo, el Brexit ha sido doloroso, nos ha producido una catarsis a nivel europeo. El Brexit ha hecho que la Unión Europea se una. La agenda de trabajo por parte de la Unión Europea ha sido estricta, ha sido válida, ha sido valiente, ha sido también realista. No así la agenda política de los gobernantes británicos. Y comentar también que realmente es que el Brexit, si se volviese a repetir el referéndum, yo creo que por solidaridad intergeneracional, que tiene que estar en todo, pero también por
el realismo, ¿no? Lo que se ha visto. Yo creo que muchos jóvenes que quieren su futuro por y para Europa y en Europa, en la Unión Europea, yo creo que votarían, irían a votar y que el Reino Unido se quedaría. Y aquí yo creo que no hay que olvidar nunca la Unión Europea, el poder integrador de los ciudadanos, y que todo tiene que ir en consonancia. Primero la democracia representativa, complementada en ese orden por la participativa, para que tengamos realmente una democracia de calidad. Yo creo en la política y en los políticos, por supuesto en la democracia supranacional europea, y creo en el trabajo conjunto en las instituciones como referentes, y en los jóvenes que sois el futuro de Europa, la academia y por supuesto los medios de comunicación. Xavier. Yo no le veo tanta gracia a esto del populismo. No le veo ninguna gracia. Y no le veo ninguna gracia, sobre todo, bien, como denuncia, pero claro, denuncias hay tantas que, sobre todo cuando ocurre lo que está ocurriendo ahora. El peligro no es que tengamos nacionalismos excluyentes por un lado y populismos por otro. El problema es que tenemos la asociación, la concertación del nacionalismo excluyente y del populismo. Es decir, nacionalismo excluyente, sobre todo que no podemos compartir identidades. Yo hago una cosa que tengo en casa, que tengo siempre un estante lleno de libros, de un libro que se llama Las identidades asesinas de Amin Maalouf, que os recomiendo vivamente. Y ese lo regalo a todos. Y soy gran consumidor, la editorial está encantada conmigo, la traducción es estupendo. Entonces, pero eso es una cosa, es decir, las identidades que no podemos superponer, si la gran receta contra el nacionalismo excluyente es acumular más identidades. Es decir, si el problema no es reducir las identidades, es acumular más, entonces nos hacemos más normales, ¿no? Como es que no hay identidades ni de las piedras. Las piedras cuando van por el río se convierten en cantos rodados y van cambiando cada día su identidad. Ni las piedras son idénticas a sí mismas. Y luego el populismo es falaz, fundamentalmente por una cosa, porque es la respuesta, dijéramos, las respuestas fáciles, evidentes y del pasado a los problemas de hoy. Y el problema es, y conjuga con el nacionalismo en el sentido de decir, bueno, volvemos al Estado-Nación y tal. Y entonces, ¿qué ocurre? Los nacionalismos populistas, el primero, el más perfecto, el más antiguo, es el del mundo del lepenismo, conjugan dos principios, anti-Europa y anti-otro, anti-inmigración. Entonces, esto, atención, es decir, algunos populismos de izquierdas que empezaron, digamos, de otra manera, han corregido el rumbo de una forma espléndida, porque no tenían el componente anti-otro, anti-inmigración. Es el caso de Grecia. Y algunos de los movimientos más rebeldes de la izquierda deberían ilustrarse en el caso de Grecia. Segundo, ¿qué ha pasado aquí? Que en América triunfó el populismo. Contra pronóstico, porque debía ganar Hilaria. Y ganó el tío Gilito. Entonces, en cambio aquí, todas las encuestas decían, de hace año y medio, que iban a barrer los populistas en un sitio y en otro. Y una tras otra, casi todas las elecciones, desde luego las del año pasado, este año ha sido un poco más complicado, fueron derrotadas. Pero ¿cuándo fueron derrotadas? ¿Qué es lo más interesante? ¿Por qué fueron derrotados en Francia y en las presidenciales austriacas? ¿Qué quiere decir que hay esperanza? Porque hubo alguien, en el caso de la presidencial austríaca, un ciudadano de izquierdas del movimiento verde, alternativo, no sé qué, etcétera, que dijo: Europa, Europa, Europa. Y la segunda vuelta, luego se impuso de una forma muy clara, contra pronóstico. Y él mismo lo dijo, Van de Melle, cuando como he demostrado que haciendo europeísmo se pueden ganar Francia
Francia ha tenido siempre una relación con Europa muy complicada, muy de, en fin, muy de psicología difícil, por decirlo así con todo el cariño que tenemos los francófilos a este país. Nunca hubiera sido en el país del petit oui, en el país de la crisis de las sillas vacías, en el país que abortó la Comunidad Europea de Defensa en 1952, en el país del Tratado Constitucional que no, el país en que parecía que todo el mundo tenía que ser nacionalismo, que había nacionalismo dentro de la izquierda, Alejandro, en el Partido Socialista francés, dentro de la derecha no hablemos. En este país sale un tipo, cuando la señora Le Pen y dice no, Europa y el euro, y gana las elecciones de una forma trepidante el día en que defiende una cosa tan poco glamurosa como es una moneda. Bueno, para los alemanes el Deutschmark era glamuroso, pero no tenían otra cosa, ¿no? Pero extraordinario, o sea, esto es lo importante. Luego, ¿qué ocurre? Ocurre que en algunos otros sitios no ha funcionado así y ocurre que han tomado una posición de poder muy importante, que es la de uno de los grandes países, Italia. Pero, y entonces el efecto contagio es peligrosísimo. Están derrotados, pero ellos no lo saben y por eso continúan y persisten, y nosotros tampoco lo sabemos y no imitamos a quienes les han combatido eficazmente, ¿no? Bueno, pues de eso se trata. ¿Por qué? Porque después de que han tomado una posición muy importante, y por eso es peligroso, cuidado, no seamos generosos con el populismo, viene el contagio, un populismo contagia a otro, levanta lo peor. Es decir, cuando hay un partido populista de verdad, de este malsano, contagia. Y dijimos, ahora la tripleta Italia, Baviera, Austria, gobierno austríaco, no presidencia austríaca, etcétera, no sería entendible si no hubiera habido como condición previa Italia. Por eso, atención con ser generosos en algunos de aquellos aspectos que dices, bueno, vale, en el diagnóstico de la situación, pues dijéramos, ciertos populismos radicales han acertado en algunas cosas, ¿vale? Pero no son portadores de solución. Muchas gracias, Mario. Narración por parte también. Sí, bueno, yo creo que Alejandro debería intervenir ahora cuando termine yo un poco más sobre el populismo, y esa se la dejo a él, porque creo que lo hará mejor que yo. Yo me voy a centrar en otro aspecto, y sobre todo por no ser reiterativo, en la educación. Alguien lo ha mencionado en su intervención. Yo creo que esa es la clave. Los Estados-nación del siglo XIX insistieron en la educación como la palanca fundamental de los procesos de nacionalización. Solo hay que ver la escuela francesa, ¿no? Los liceos y las escuelitas de Fille y de Garzón, ¿no? Pues la educación es un reto fundamental y lo estamos enfocando muy mal. Porque estamos construyendo sociedades manifiestamente mejorables, como se decía de la finca en los años 70. La presencia de los medios de comunicación tan apabullante nos está haciendo olvidar que hay tareas que no podemos soslayar. Muchas veces algunas reformas educativas que vienen con el marchamo de la modernidad y de esto, lo que hacen es abandonar cuestiones clave que son fundamentales para formar una ciudadanía responsable y como debe ser. ¿Por qué se ha abandonado el sentido del esfuerzo y del trabajo en la educación? Y esto en España es galopante. Eso los políticos no lo dicen, porque electoralmente es muy complicado. Pero yo que soy un profesor universitario y lo estoy sufriendo, pues tengo que decirlo. Cuando un político se plantea una reforma educativa, piensa en cuántos votos le va a procurar y no en cómo va a formar a sus ciudadanos. Por ese camino vamos mal. Y sobre todo cuando los medios de comunicación, que ofrecen unas posibilidades inmensas para la educación y además
El grupo donde nosotros trabajamos ha apostado durante mucho tiempo por ofrecer que los medios de comunicación son la gran oportunidad para una educación nueva, pero donde no se olviden los valores clásicos y tradicionales. Aprender solo se aprende no con ese lema pedagogo que me molestaba tanto a mí. Hay que aprender a aprender. No, hay que aprender esforzándose y trabajando y hincando los codos, como siempre. Yo no he aprendido nunca de otra manera. Por ciencia infusa nunca me ha venido esto. Salto de mata de esto. Es decir, vale, todos estamos de acuerdo en la educación. Seguro que en esta sala estamos todos de acuerdo. Pero, ¿qué ocurre que un país que es farolillo rojo en educación en Europa, como es el nuestro, digamos, agarres el indicador que quieras, digamos, luego tiene ante un fenómeno como la inmigración, que además lo ha sufrido en muy pocos años y en un alto porcentaje, una actitud como si fuera un país civilizado, y otros países con unos niveles de educación mucho más altos tienen actitudes muy gamberras. Podría decirte, si me pongo pesimista, que es cuestión de tiempo. Pero desgraciadamente, sí, me pongo pesimista porque creo que es cuestión de tiempo, como sigamos, como seguimos, ¿no? Y sobre todo, creo que lo que nos va a salvar a los españoles, que siempre vamos desacompasados, porque hemos traído ahí la foto de nuestra reconciliación en los años 70, 40 años después de los europeos. La gran suerte que vamos a tener los españoles es que tenemos el comportamiento demográfico más suicida de toda la Unión Europea. Porque no tenemos niños. Y entonces, dentro de poco, los inmigrantes no serán no solo necesarios, sino imprescindibles. Por tanto, esa nos va a salvar. Pero si fuera con los criterios actuales, bueno, ya hay algunos indicios, y el caso de Italia es muy significativo. Italia fue el gran abanderado de acoger la inmigración, y en Italia ahora mismo está gobernando una coalición. Si aquí llamamos gobierno Frankenstein alguna iniciativa, allí es la Liga Norte con el Movimiento 5 Estrellas, que es el agua y el aceite. Pues el Movimiento 5 Estrellas está tragando con toda la política migratoria de Salvini. Y no creemos aquí que seguimos, y sobre todo ahora las nuevas tecnologías permiten eso con mayor fuerza, porque yo siento que hemos ido siempre un poco detrás de la política americana. Has mencionado a Macron y a mí me viene a la memoria Obama. Has mencionado Italia, Salvini, y a mí me viene a la memoria Trump. No estamos intentando copiar ese sistema que de alguna manera ha sido exitoso en el otro lado del océano en el que siempre nos hemos reflejado. ¿No creéis que hay cierto peligro en esa influencia, precisamente porque vemos siempre que parece que lo que pasa allí tiene un éxito, y ahora mismo esas nuevas tecnologías hacen que nos estemos aproximando temporalmente, porque siempre hemos ido como 10 años por detrás, y perdamos esa identidad, esa fuerza que ha caracterizado también a Europa, sobre todo porque, bueno, yo puedo entender que vayamos detrás en tecnología, en mercado, en ciertos, pero ya que nos metamos a seguir en política, porque es la sensación que me da, y afortunadamente, yo me atrevería a decir, afortunadamente, esa desunión, entre comillas, europea, provocada por la diversidad y por esa, digamos, reacción asimétrica de los países a los diferentes problemas, a lo mejor nos está salvando. O sea, tenemos la suerte de que no pasa todo al mismo tiempo en Europa, sino que al final unos países acaban compensando a otros. ¿Cómo veis vosotros ese reflejo que pueda tener Europa en Estados Unidos? Porque por lo que estamos viendo, poniendo estos dos ejemplos, parece un poco que vamos en esa línea. Salvini ha ganado las elecciones siguiendo un poco la estela de Trump y sigue con el tuit haciendo política muy radical al estilo de Trump. El otro día decía que, bueno, pues que el ejército europeo, ningún ejército europeo podría desembarcar o atracar en las costas italianas si llevaba algún inmigrante ilegal. O sea,
es un poco, cualquier tuit que leas que viene del gobierno de Trump va en esa línea también. No. Es que lo puedes mirar al revés también, ¿no? Es decir, nosotros teníamos que ser los primeros en que se dio el problema y estamos siendo y estamos yendo detrás de los Estados Unidos, no delante, en esta enfermedad. O sea, que lo puedes mirar, es decir, bueno, y además tenemos esta enfermedad, pero de momento está circunscrita y sabemos cuáles son las recetas para vencerla una vez hecho el diagnóstico. Entonces, hombre, es una enfermedad complicada, es contagiosa y tiene que ver con algunos problemas mal resueltos, problemas de secuelas sociales de la gran recesión, problemas de inadaptación de algunos gobiernos del este también al mundo, al aprendizaje de la soberanía compartida, pero sabemos cuáles son. Yo veo también al revés otra cosa. Es decir, hay gente que dice, he escuchado últimamente, bueno, es que Europa está sola. Bueno, es que en este caso más vale estar sola que mal acompañada. Porque, es decir, estamos solos, no respecto de Estados Unidos y del pueblo americano, no. Estamos solos frente a Estados Unidos, solos no. Estamos frente a Estados Unidos por primera vez y de una forma muy clara, y yo diría muy elegante, desde la primera reacción de Frau Merkel cuando dijo colaboraremos desde nuestros valores y principios, y hemos de estar orgullosos de estar solo en esto, porque lo que tenemos que hacer en el peor de los casos, mientras los Estados Unidos se normalizan, intentar sustituirlos en el timón de la reconstrucción y la profundización del mundo liberal. Es que ahora resultarán algunos de nuestros jóvenes amigos más radicales que van a descubrir la importancia del libre comercio y que aquello del TTIP de Obama y del no sé qué a lo mejor no era tan desastroso. A lo mejor lo que es desastroso es el proteccionismo. Y a lo mejor el libre comercio, pues se pueden hacer mejores fórmulas, se puede hacer un tratado más como el de Canadá que como otros, pero no era tan mala idea. Es decir, Europa tiene una misión internacional, tiene una misión global, es decir, quizás un poco grande para la experiencia que tenemos y para el grado de maduración que tenemos, pero tenemos aliados que los Estados Unidos no tienen. ¿Qué tienen? A Putin tienen. Pues nosotros tenemos al Japón, tenemos a América Latina, tenemos tenemos un poquito más. Está bien esto, o sea, es verdad que no estábamos acostumbrados, porque siempre los americanos, salvo en el caso de España y el general Eisenhower, ayudaron mucho a los europeos contra las dictaduras del otro lado. Pero y las palabras de Kennedy, soy berlinés el día que se presenta en Berlín, ich bin Berliner, bueno, qué bonito. Todo eso marca, pero y no es fácil hacerlo, y no es fácil, pero tenemos un espacio, ¿no? Yo creo que efectivamente tenemos un espacio, que tenemos nuestro espacio, y pienso que hace años es verdad que tomábamos el ejemplo, a lo mejor, de Estados Unidos, pero que ahora la Unión Europea, en muchos casos, en muchas políticas, en mucha forma de comunicar. El ejemplo de Italia, ¿no?, y de hacer política a golpe de tuit en cosas que no se unen, no son el anclaje, no son Europa, no es nuestra personalidad, ni mucho menos nuestros valores, encaja en unos populismos que son lo mismo, vuelvo a repetir, pero dispersos, peligrosos, que se contagian, pero realmente luego tenemos el discurso realmente europeo con fuerza de nuestros valores. Cuando seguíamos o podíamos seguir a Obama de forma constructiva, aprender unos de otros, también los americanos, también los países que en un momento dado, como ahora mismo Italia, se desvían de lo que son los valores de la UE o de la forma de hacer política de la Unión Europea,
realmente están ahí otros políticos, otras formas, un Parlamento Europeo y, por ejemplo, el propio Macron en sus discursos hacen falta líderes nacionales que realmente desde el ámbito nacional proclamen con fuerza lo que es Europa, lo que significa Europa y por qué somos europeos unidos en la diversidad. El tema de los idiomas, ¿no?, que a veces es tan difícil de superar en tema burocrático, en tema de traducciones, pero que también indudablemente enriquece la Unión Europea. Y luego yo creo que hay un tema muy importante a destacar y es que la Unión Europea, de lo que sí debería aprender permanentemente, por ejemplo, de Estados Unidos, de los americanos, es del patriotismo y del orgullo que tienen los americanos de ser americanos. Nosotros, los europeos, tenemos que mostrar que estamos orgullosísimos de ser europeos y que nuestras banderas de nuestros Estados miembros se combinan perfectamente día a día con la bandera de la Unión Europea. Muchas gracias. Una última ración, ya no por ahí. Habéis oído las 3 campanitas y como vamos un poquito mal de tiempo y todavía nos queda una intervención bastante importante e interesante, damos por concluido este debate. Hemos podido resolver aquellas dudas que quedaban pendientes y agradecemos a los intervinientes su participación. Muchas gracias.